Arturo Gropo es el gerente general de H&H, una empresa que tiene origen en Córdoba, pero que desde hace 17 años está produciendo aquí en el Chaco, con una producción de 15.000 hectáreas agrícolas y una rotación de 50 y 50. 50% de su superficie anualmente se la dedican a la soja y el otro 50% al maíz. Tiene excelentes rendimientos esta campaña, con un promedio de unos 42 quintales de soja y más de 9.000 kilos de maíz. Gracias a la eficiencia que buscan en el manejo agronómico, en la elección de nuevas tecnologías, en semillas y fitosanitarios y sobre todo a un manejo de círculo virtuoso de la maquinaria agrícola. Hace casi 20 años en Palo Blanco, Chaco, con el objetivo de explorar los límites de la agricultura, H&H Outfitters puso en marcha 15.000 hectáreas en la que apostó por la producción de granos con maquinaria de punta. Se remonta al año 99, con el afán de desarrollar y explorar nuevas zonas y lograr un proyecto a hacer agricultura, ¿no es cierto? Empezamos a viajar buscando campos para ver si podíamos rentar hasta que llegamos al Chaco y nos encontramos con esta zona que hoy nos ha dado muchas satisfacciones. Empezamos revisando campos que estaban en siembra de labranza convencional, donde nosotros veíamos que eran suelos muy parejos, con un desarrollo de suelo muy incipiente, o sea, con un perfil muy chico, y nos empezamos a incorporar el manejo de siembra directa que nosotros traíamos desde Córdoba y empezamos a encontrar la respuesta al manejo, al desarrollo que hoy son increíbles. Empezamos sobre campos que ya estaban en agricultura de algodón y girasol, en siembra convencional, y después empezó a hacerse el desarrollo sobre campos con aptitud agrícola de monte, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tuvo la inclusión del Gatton Panic en la transformación de los suelos de monte a los agrícolas que estamos viendo? Después de tantos años de estar renegando con el desarrollo, con generar un círculo virtuoso de la rotación de la agricultura, que en los campos que salían de monte y para incorporarlos a la agricultura llevaba mucho tiempo. Y fuimos descubriendo que con el Gatton Panic la entrada de los campos a la agricultura se acortó muchísimo en los plazos, y logramos hacer un desarrollo del suelo con las raíces del Gatton y una cobertura con el volumen de materia seca que genera el Gatton, que eso nos permitió incorporar los campos de primer año de agricultura al máximo potencial de rendimiento de la empresa. O sea, hoy los campos que de primer año están por encima del promedio logrado de la empresa en producción. ¿Cuántas son las hectáreas que están llevando adelante de agricultura y cómo tienen ideado el balance de gramíneas y oleaginosas para cuidar la materia orgánica y la fertilidad de los suelos? Y hoy debemos estar alrededor de las 15.000 hectáreas en producción, en las cuales hacemos una rotación de soja-maíz al 50%. Y bueno, y la incorporación de los campos que vamos haciendo se hacen a través del Gatton Panic, que puede estar de 1 o 2 años los lotes plantados con el cultivo de Gatton Panic. A eso le tratamos de hacer cosecha de semilla, no producimos heno, sino que eso queda todo sobre los lotes para generar cobertura. Venimos incorporando, en la medida que vamos pudiendo, vamos desarrollando campos nuevos e incorporándolo por este sistema. Creceremos entre un 5 y un 10% anual, a razón de esos valores aproximadamente. ¿Y cómo está compuesto ahora estructural y nutricionalmente los suelos de esta zona de gran potencial en el Chaco? Son suelos terriblemente ricos en fósforo. Estamos hablando de entre 120 y 180 partes por millón de fósforo, lo que lo hace que hay un capital en fertilidad muy grande. Los campos están entre el 3,5 al 2,5, 3,8% de materia orgánica. Es una zona donde la fertilidad potencial es muy alta y la fertilidad disponible es muy buena por la alta tasa de mineralización que tenemos de la materia orgánica. Hasta el día de hoy venimos haciendo siempre todos los ensayos, pero estamos produciendo sin fertilización. Estamos evaluando empezar a hacer fertilización de reposición para no venirnos abajo con la fertilidad del campo, pero hoy los campos tienen un potencial en lo que a fertilidad se refiere muy alto. O sea, la limitante que tenemos es la humedad, es la que nos marca los rindes, y todo lo que hacemos es para potenciar el manejo del agua. La fertilidad hoy para nosotros no es una limitante y no es la que nos está marcando el techo.
Gropo repasa los hitos que permitieron aumentar y estabilizar los rendimientos en soja y maíz. Son varios los hitos y el desarrollo tecnológico, o sea, evidentemente la curva de rendimiento es ascendente desde hace 17 años. Y esto se vino dando primero por aprender a manejar la rotación, a manejar los cultivos. Empezamos haciendo maíz, con maíces de muy bajo rendimiento, pero que la política era, necesitamos hacer maíz para poder hacer soja, hasta que nos dimos cuenta y fuimos incorporando los maíces de alta tecnología, salimos de los tropicales a los templados, y eso generó un hito en la empresa porque hizo que los maíces no eran un mal necesario, sino que pasaron a ser una de las patas fundamentales de la empresa, y hoy por hoy el cultivo de maíz, tanto como el de soja, son los dos muy rentables para la empresa, ¿no? Son muy sustentables, digamos, ¿no? Ese cambio nos permitió no dudar en la rotación de soja al 50%, soja sobre maíz, maíz sobre soja. Después la incorporación de tecnología en lo que respecta a equipos de siembra, la incorporación de tecnologías de manejo. Después vino la soja intacta también, que eso nos hizo dar un salto muy grande en rendimientos. Y hoy estamos logrando una performance que no tenemos nada que envidiarle a las zonas núcleo del país, y con una ecuación muy interesante donde la renta de la tierra y todavía no tener respuesta a la fertilización, eso hace que la fórmula sea interesante y la posibilidad de producir a escala, ¿no? Y si hacemos un balance, ¿cómo se ha comportado esta campaña de maíz y qué tecnologías e híbridos tienen incorporados al planteo para potenciar los rindes gracias a un buen manejo? Este año estamos ante una cosecha récord absoluta. Hoy calculamos que los rendimientos tienen que estar alrededor de los 9.000 kilos. Este lote que estábamos disputando está cerca de los 10.000. Este es un híbrido de Decal 7210 y específicamente este es un RR2, que es un lote de refugio. La tecnología que está usada es el BT Triple Pro. Los refugios están hechos porque necesitamos hacer para mantener la tecnología, ¿no? La evolución genética ha sido determinante para zonas como el NEA, alejadas de las tradicionalmente agrícolas. La tecnología como la intacta tiene dos grandes virtudes, donde nos vino por un lado a simplificar muchísimo el manejo de la empresa, donde no es menor el monitoreo y el manejo de los cultivos y la planificación de las estrategias a seguir, hacen que sea más simple, y cuando las cosas simples se obtienen mejores resultados. Esa es una gran ventaja que trae, así como los maíces con la tecnología BT. También vino de la mano con un salto importante en las escalas de rendimiento. Nos pasó con el maíz cuando incorporamos los maíces templados, y ahora nos pasa con la incorporación de las hojas intactas, que también coincide con que estamos acortando grupos. O sea, en el Chaco se trabajaba mucho con grupos 7, 8, la mayoría 8, y en algunos casos hemos llegado a sembrar grupos 9. Y ahora tenemos entre el 80 y el 90% de producción entre grupos 5 y 6. Lo cual el potencial de rinde es muchísimo más alto. Estoy hablando de que están entre 7 y 10 quintales por encima de las sojas grupo 8 convencionales, ¿no? O sea, la respuesta al manejo es increíble. Yo creo que pasa todo por la tecnología. La 2017-2018 ha sido una muy buena campaña en el Chaco. Gropo la destaca como la mejor de las últimas 2 décadas. Esta fue la mejor campaña de los 17 años, nunca visto. Hemos tenido un régimen hídrico que debe superar los 1.300 milímetros. Ha llovido muy bien, los cultivos nunca sufrieron, y los promedios como empresa están alrededor de los 42 quintales. Estamos en el Chaco, nunca creíamos que íbamos a lograr eso y lo estamos logrando. Las variedades que se destacan son la 59-58 de Olmario, la 6411, la 6410, la 6211, y después en grupo 7 sembramos la 7976 y la 8277, pero con los grupos 8 seguimos de la misma situación de que la escala de rendimiento siempre está por debajo de los grupos 5 y 6, ¿no? Yo creo que a medida que se va estabilizando el ambiente hay que animarse a cortar grupos para buscar potencial de rendimiento y no ser tan protectivos a la hora de usar grupos 8, o sea, son más estables,
pero el potencial de rinde es sensiblemente menor, ¿no? Tienen ambientados los lotes en base a la información de los monitores de las cosechadoras que recién veíamos. Ahora, ¿cómo esta información varía las dosis de semillas según el potencial? Este año empezamos ya con 1.500 hectáreas que hicimos toda la ambientación, donde se trabajó con varios mapas, o sea, hicimos mapas con el Veris de conductividad, se hicieron los análisis de suelo, uno cada 10 hectáreas, se usaron mapeos de rendimiento de los últimos 4 años, se usaron fotos satelitales de índices verdes, o sea, hicimos varias capas para hacer las prescripciones para la agricultura de precisión. Estuvimos haciendo ensayos con siembra variable del maíz y después estuvimos haciendo también ensayos de fertilización variable, de fertilización foliar, ¿no es cierto? Todo con la tecnología de agricultura de precisión, ¿no? Y aparte también se está trabajando con aplicaciones dirigidas en el manejo y el control de malezas. Todo esto estamos con un departamento técnico que está a cargo de Agustín Pagani, que nos hace todas las prescripciones. Y bueno, este es el primer año, el año pasado hicimos toda la ambientación de los lotes y bueno, este es el primer año que en esta cosecha vamos a empezar a hacer los primeros análisis de resultados, ¿no? Con siembra variable básicamente. Arturo, ¿y cómo se conforma este moderno parque de maquinaria agrícola que respalda en tiempo y forma esta siembra de 15.000 hectáreas? El principal secreto de la agricultura y de lograr el éxito es hacer todos los trabajos en tiempo y en forma. Y la única forma de hacerlo es con un parque de maquinaria de última tecnología y de llegar siempre en el momento que hay que hacer, tanto sea la siembra, la cosecha, las aplicaciones. Creo que pasa por ahí, o sea, la planificación de todas las cosas. La agricultura básicamente no es tan complicada, sino es cómo hacerla, cómo llegar a hacer las cosas en tiempo y forma. Y creo que cuando uno empieza a darse cuenta de que tiene que prestar mucha atención a cuáles son los momentos de siembra, los momentos de aplicación, cómo sembrar, la calidad, eso marca la diferencia muchas veces con otros planteos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la capacidad de siembra por día que tiene en una zona con una ventana tan corta de oportunidad aquí en el Chaco? Nosotros tenemos 4 sembradoras, 2 de 48 surcos a 52 y 2 de 36 surcos a 52, son las John Deere, las DB, y la capacidad de siembra son 1.200 hectáreas día, trabajando 24 horas, ¿no? Con turnos rotativos de 8 horas. Entonces eso hace que uno esté buscando el momento de cuándo y dónde sembrar, con qué condición. Y eso fue uno de los hitos de la empresa, o sea, el poder manejar los tiempos acorde a las necesidades agronómicas son las cosas que empiezan a marcar la diferencia. Grupo pondera el respaldo que les da tener un parque de maquinarias de punta con el que pueden cumplir con todas las labores a tiempo y con eficiencia. Las cosechadoras son las S680 y S690 con draper de 45 pies. La verdad que estamos sorprendidos, la capacidad de las máquinas es importantísima. En soja hemos llegado a hacer hasta 10 hectáreas hora, con soja arriba de 4.000 kilos, o sea que la performance y el rendimiento de las máquinas es sobresaliente. La 690 es una máquina que está para más, que está para un draper de 50 o 55. La 680 está perfectamente dimensionado. Creo que se nota en todas las cosas, ¿no es cierto? Es como el tema de la siembra, el poder cosechar en tiempo y forma también es parte del éxito en la agricultura, ¿no? Hoy lo estuvimos viendo, está prácticamente lloviznando y a raíz de esto lo estuvimos trabajando y las máquinas trabajan. Es impresionante, es muy poco lo que hicimos con las máquinas, pero ya percibimos que son máquinas que van a tener un comportamiento ideal para esto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el motor, la potencia, capacidad de tolva y sobre todo el consumo de este maravilloso combo de las dos máquinas más grandes que tiene John Deere a nivel mundial, la 680 y la 690? La 690 es una máquina que está en los 550 caballos y tiene una reserva de potencia para cuando se activa la descarga que llega a 620. Y la 680 es una máquina que tiene 480 HP y que tiene una reserva de potencia que llega hasta los 550 HP. Y la capacidad de tolva son de 14.000 litros, que eso deben ser aproximadamente 10.000 kilos. Las máquinas estructuralmente son iguales, o sea, solo tienen la diferencia en la potencia de motor. En soja estábamos alrededor de 8 litros por hectárea. Y ahora el maíz, porque se achica sensiblemente la plataforma, ¿no es cierto? Acá estamos con 18 surcos.
Ayer estuvimos mirando, estaban en 10 litros por hectárea. Y una vez que termina la cosecha, ¿cómo utilizan toda la información que provee el JD-Link para generar prescripciones variables y potenciar cada uno de los ambientes? La información que genera la máquina, nosotros la pasamos a la gente que está encargada de hacer la prescripción y los análisis, donde por correo electrónico estamos siempre en contacto, donde le vamos mandando todos los mapeos, ellos los van analizando, los van limpiando, los van puliendo, y son los que después ellos usan para hacer las prescripciones. Nosotros tercerizamos toda esa información que se genera en el campo, y a nosotros la devolución es un pendrive que venimos, lo ponemos en la máquina y después las máquinas hacen todo su trabajo, ya sea en la siembra, en la cosecha, en las aplicaciones variables. Simplemente es un manejo de información que uno después viene, le pone los mapeos de las prescripciones a las máquinas y las máquinas hacen todo su trabajo solo, ¿no? Si bien ha sido de las zonas que más ha crecido los últimos años, aún queda mucho potencial por descubrir en el Chaco. El Chaco es dueña de una zona de muy grandes suelos, o sea, los suelos son realmente increíbles. Está todo por hacer, está todo por desarrollar. Se ha adaptado muy bien al manejo de la siembra directa, que básicamente es aprender a manejar el agua, a captar las lluvias y a retenerlas para usarlas cuando uno las necesita. Y te diría cuál es el techo, no lo puedo ver, porque todos los años lo vemos creciendo, como pasa en el sur, como pasó también en Córdoba y en las zonas productivas, al norte de Córdoba, de donde somos nosotros. Pero hay mucho para hacer y la verdad que cuando uno hace todos los deberes, la zona es muy noble, muy noble.